Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con el cálculo de áreas encerradas entre dos curvas. Vamos a ver en algunos casos cómo podemos identificar cuál sería la curva que estaría por encima y por debajo y así evitarnos el concepto de pasar directamente a través del valor absoluto y ver en aquellos casos en los cuales tenemos que aplicarlo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el cual nos quedaría que sería la función f de x, en este caso x elevado a un medio, o lo que sería lo mismo la raíz de x, y la función g de x igual en este caso a e elevado a x, ¿vale? Hemos puesto unas funciones sencillas porque, como os digo siempre, en estos casos no estamos trabajando con el concepto de calcular la primitiva, sino que estamos trabajando con su expresión geométrica. Entonces, para el cálculo de primitivas ya hemos trabajado mucho con ellas, vamos ahora a centrarnos en los conceptos. Entonces, vamos a intentar calcular el área que existe entre estas dos curvas, en este caso entre los puntos 0 y 2, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuánta sería el área determinada entre estas curvas. Una cosa muy importante que no hemos nombrado hasta el momento, pero tenemos que considerar, es que, lógicamente, el intervalo en el que tenemos que calcular las áreas, dichas funciones tienen que estar definidas. Es decir, yo no puedo calcular el área entre dos funciones si una de ellas en un trozo del intervalo no está definida. Es decir, por ejemplo, yo aquí no podría haber dicho calcular el área entre estas funciones en el intervalo menos 1, 1. ¿Por qué? Porque la función raíz de x no está definida en el intervalo menos 1, 0. ¿Vale? En ese trozo no la tengo definida. Sí que la tendría del 0 hacia la derecha, como es el caso. Entonces, como vimos el otro día, vamos a comparar calculando cada una por separado y luego restándolas y ver a qué conclusión llegamos. Es decir, si yo calculo la función, la integral de f de x entre 0 y 2 de x elevado a un medio diferencial de x, esta será tan sencilla como simplemente x elevado a 3 medios entre 3 medios, definida entre 0 y 2, o lo que sería lo mismo 2 tercios de x elevado a 3 medios entre 0 y 2. Parte buena, aquí no tengo que definir nada porque le estaré restando x elevado a 0, o sea, 0 elevado a cualquier número que es 0, por tanto me quedaría 2 tercios de 2 elevado a 3 medios. Y ahora esto lo puedo introducir dentro de la calculadora, puedo poner 2 elevado al cubo, calcular la raíz cuadrada de esto, que es la raíz de 8, y multiplicarlo por 2 y dividir entre 3, y esto me da aproximadamente igual a 1,89 unidades cuadradas, ¿vale? Por tanto, f de x, el área 1, lo voy a poner tal que así, el área 1 debería ser 1,89 unidades cuadradas. ¿Qué ocurre con el caso del área 2? Pues lo vamos a calcular. Vamos a calcular la integral, en este caso de entre 0 y 2 de elevado a x diferencial de x, que aquí de nuevo la integral es muy sencilla. Sería e elevado a x definido entre 0 y 2. Aquí sí que tengo que representar en 0 porque e elevado a 0 sí que tiene un valor. Aquí tendría e elevado a 2 menos e elevado a 0, que esto es lo mismo que e al cuadrado menos 1, y aquí pondría en la calculadora de nuevo e al cuadrado menos 1, y esto me da aproximadamente 6,39 unidades cuadradas, ¿vale? De nuevo, ambas en positivo, es decir, que el área 2 me quedará 6,39 unidades cuadradas. Entonces, ¿qué nos fijamos ya aquí? Pues que yo me doy cuenta que si yo resto al área 1, le resto el área 2, me va a quedar un área negativa, ¿vale? Aquí tenemos un caso en el cual, en términos generales, la función g de x va a estar por encima de la función x elevado a un medio. En este caso, f de x, x elevado a un medio. Además, si lo pensáis, tiene sentido. Recordamos que cuando vimos en la comparación del crecimiento de las funciones, veíamos que la función exponencial crecía mucho más rápido que la función radical, ¿vale? Es cierto que para algunos valores es posible que la función radical esté por encima, pero en términos generales la exponencial va a ser mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Que el área total será el valor absoluto del área 1 menos el área 2, o ya que tenemos cada una de ellas, simplemente sería en este caso el área 2 menos el área 1, ¿vale? Al final me quedará ese valor absoluto de 1,89 menos 6,39, y si yo esto lo calculo, es 1,89 menos 6,39, esto lo multiplico por menos 1 y me quedaría 4,5
unidades cuadradas, ¿vale? Esta sería la idea del área total que me debería quedar en mi función, ¿de acuerdo? Si lo calculamos de la otra manera, es decir, si yo hago primero f de x menos g de x y luego integro y calculo en cada uno de los límites, veremos que si no aplico el valor absoluto, llegaré a menos 4,5 unidades cuadradas. Entonces, ¿qué tendremos aquí? El área total serán menos 4,5 unidades cuadradas, por tanto, el valor absoluto del área total serán 4,5 unidades cuadradas, ¿vale? Borro todo esto y voy a intentar calcular primero lo que hemos dicho. Es decir, yo hago f de x menos g de x, que esto sería x elevado a un medio menos e elevado a x, y ahora aplico la integral. Es decir, el área total sería la integral entre 0 y 2 de x elevado a un medio menos e elevado a x. Y esto me quedaría, como hemos visto antes, 2 tercios de x elevado a 3 medios menos e elevado a x, evaluado entre 0 y 2. Y ahora simplemente sustituyo. Esto sería 2 tercios de 2 elevado a 3 medios menos e elevado a 2 y luego menos 2 tercios de 0 elevado a 3 medios, que eso se me va, y me quedaría aquí menos e elevado a 0, es decir, más e elevado a 0, que es 1, ¿vale? ¿Y esto cuánto sería? Pues puedo volver a sustituir y si yo calculo el valor total de esto, será 2 elevado a 3 medios, esto lo multiplico por 2, lo divido entre 3 y le sumo 1 y le resto e elevado al cuadrado. Y en efecto, esto me da de manera aproximada menos 4,5 unidades cuadradas, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el problema? En que yo a la hora de calcular el área total no he determinado el valor absoluto, en este caso con su diferencial, que me lo había dejado, ¿vale? Es muy importante que lo tenga en cuenta. Por tanto, veré que el área total será, el valor absoluto del área total, será el valor absoluto de menos 4,5 y esto sería 4,5 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Vamos a ir de nuevo ahora a la representación para ver cómo toda esta maquinaria que acabamos de ver tiene sentido y por qué ver que la función x elevado a un medio está por debajo en general de la función e elevado a x. Entonces vengo aquí y pongo x elevado a un medio, tengo aquí la curva raíz de x y ahora voy a pintar la curva e elevado a x. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, esta curva en general siempre está por encima de la curva f de x, ¿vale? Entonces, si ahora yo calculo el área que tendré si calculo el área que tendré, en este caso, entre la función el 0 y el 2, me quedará simplemente este trocito de aquí, que es ese 1,89 que habíamos calculado aquí arriba, por lo tanto, de momento vamos correctos, y si ahora voy con el otro área, que tendría esta de aquí, sería la función de g entre 0 y 2, me quedará ese 6,39 que habíamos visto que nos debería de quedar la integral tal y como teníamos aquí, ¿vale? Por lo tanto, tiene sentido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo hago f menos g y calculo simplemente la función x elevado a un medio menos e elevado a x y ahora determino la integral entre las dos, de la función h entre 0 y 2, nos dice que en efecto este área nos queda negativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos ver claramente que el área que viene delimitada por la curva, en este caso polinómica de e elevado a un medio, es mucho menor que la que nos viene delimitada en el caso de la función exponencial, ¿vale? Entonces, como sabemos que esta va a estar por encima de la otra, simplemente le puedo poner un menos delante. Y al ponerle un menos, ya me quedaría básicamente ese área positiva, ¿de acuerdo? Que tendríamos aquí la curva, pero en este caso simplemente con el menos delante, ¿vale? También se lo podemos poner, en vez de aquí, se lo podemos poner a toda la expresión, al f menos g simplemente le puedo poner el menos delante para hacer ese valor absoluto y automáticamente se me revierte la curva hacia arriba y por lo tanto el área me queda positiva tal y como podemos ver. Es decir, que al final todo lo que acabamos de ver tiene completo sentido. ¿A qué me refiero con todo esto? Lo más importante que tenemos que entender es que en aquellos casos en los que yo tenga una curva por encima de la otra y esté restándose la que está por encima a la que está por debajo,
tendré la necesidad de aplicar el valor absoluto o en este caso el menos. ¿Cuál es la parte buena? Que si yo aplico directamente el valor absoluto, automáticamente siempre voy a tener el área entre las dos curvas en positivo. ¿Por qué? Porque en caso de ser mayor la primera que la segunda, me va a dar igual el valor absoluto porque ya me va a dar automáticamente cuánto sería, y en caso de ser menor, simplemente le cambiaré el signo. Por lo tanto, yo la recomendación que os doy es que apliquéis siempre el valor absoluto, porque eso siempre va a funcionar, ¿vale? Pero si por algún casual la tenéis que determinar geométricamente, ya sabéis lo que significa cada una de ellas. Es decir, que en una estamos calculando el área de la que está por encima, en otra la que está por debajo, y dependiendo de cuál sea cada una de ellas, tendré que tener en cuenta si le pongo un menos delante o no. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.